Muy buenas tardes. Bueno, vamos a empezar la cuarta mesa redonda de hoy. Y la verdad es que a estas horas yo ya no me acuerdo cómo se llama la mesa. Me acuerdo de porque la mesa ha sido muy interesante porque esta mesa ha sido una mesa efímera, omnipresente, porque varios participantes, pues por ejemplo, ¿no? Xavier Rodríguez ha participado antes, a las 12, entonces esta mesa de historia y comunicación política ha sido un poco disperso, pero aquí tenemos a los ponentes y pues la verdad a estas horas yo la introducción que puedo hacer, pues de lo único que me acuerdo y de lo único que estoy segura es que me llamo Inés Montano y que si me quitan la hispanidad me quitan la vida y si me quitan el español me dejan muda porque es la única lengua de comunicación eficiente, eficaz y maravillosa que tengo. Y como es una mesa de, no se llama historia o comunicación política, claro, se trata de la comunicación, ¿no? Historia, política. Y sobre todo aquí tenemos, bueno, por ejemplo, José Manuel Cruz mencionó la banalización de la cultura, ¿no? O la desaparición de la cultura, ¿no? Y muchas veces vemos los medios como Instagram, YouTube, TikTok, todos estos medios los vemos como, pues, parte del problema, ¿no? Parte del problema de esta falta de cultura. Pero aquí tenemos representantes de dos canales dedicados a la historia y precisamente son canales de comunicación sobre la historia. ¿Por qué? Porque los estudios académicos muchas veces ya no comunican. Muchas veces se ocultan por una otra razón, por una otra ideología, por una otra cosa que, bueno, los intereses que tengan. Pero estos canales de YouTube sí que lo que hacen es precisamente buscar el material, aportar el material, porque la historia de España, de Hispanoamérica, la historia del mundo hispánico es muy compleja porque se compone por un sinnúmero de personajes fascinantes y se entiende que es complicado de estudiar y sobre todo cuando hay tanta leyenda negra, rosa, verde, la que sea, ¿no? Y tantas tendencias políticas, ¿no? Nos perdemos ya entre indigenismo, no indigenismo, lo que sea. Entonces, los que tengo aquí presentes, pues es Adrián Rodríguez, que tiene canal, decíamos ayer, es un canal dedicado, ¿no? A desmitificar, se puede decir, o recordarnos, ¿no? Los hechos históricos. Emilio Acosta, Venezuela Provincial, y Ramón Emilio Mandado, que pues también va a hacer su aportación, ¿no? Para esta mesa de historia y comunicación. Entonces, pues yo creo que sin más preludios, y ya paso la palabra a Adrián, así que... Bueno, yo muchísimas gracias primero por la invitación. Yo el canal de YouTube, bueno, no soy historiador, obviamente soy informático, y el canal lo inicié tras la lectura de Imperiofobia, de Oliver Rocabarrea, por el hecho de que era aficionado antes a la historia, pero me encontré en una historia que digo, esto no me lo han contado, o yo esto no lo sabía. Y me puse a buscar en redes sociales si había algún canal dedicado a contar estos hechos. No lo encontré y he dicho, pues voy a hacer uno. Voy a dedicarme a contar estos hechos y bueno, así poco a poco pues he hecho pequeños vídeos de gestas, de personajes, y me he encontrado de repente una muy buena recepción. Y a partir de ahí fue cuando dije, quiero más. Y ahí fue cuando empecé a tratar de contactar con otros historiadores, otros divulgadores como Emilio, que colaboramos, para poder aportar aún más esos hechos. Lo bonito es la recepción que he tenido. He tenido de todo, como todos los que nos dedicamos igual siempre nuestros haters, como aquellos que nos dedican
con la guerra a muerte, nos piden que nos pase la guerra a muerte, pero también tenemos comentarios muy positivos y yo me quedo con uno que a mí jamás se me va a olvidar, de un seguidor que tengo, que es español, y que me dijo, muchísimas gracias por tu contenido, porque a mí me has hecho sentir orgulloso de ser español. Y que te lo diga un español a un argentino que está haciendo estos vídeos, con el mayor amor del mundo, porque dices, esto es vuestra historia, es también mi historia, es algo que te llega y que te da ánimos a seguir adelante. Y paso la palabra a Emilio, o quiero monopolizar. Hola. Buenas tardes. Bueno, como todos saben, muchísimas gracias por la invitación a Risa Hispánica. Hacen un increíble trabajo de comunicación. Creo que trata de acercarnos a todos los pueblos hispanos mediante su canal de YouTube. Y en estos tiempos donde la comunicación es tan importante y la tecnología nos acerca mucho más a distancias enormes, como lo puede ser del continente americano al europeo, inclusive hasta al otro lado del mundo, en Asia. Tenemos a los hermanos de Filipinas, en África, los hermanos de Guinea Ecuatorial. Creo que es algo de destacar, ¿no? y es una herramienta que tenemos que aprovechar. Bueno, el proyecto de Venezuela Provincial yo lo inicio porque veo, yo me crié en Venezuela, soy canario, como dije anteriormente en mi charla anterior, pero pasé 25 años en Venezuela y me acuerdo en la escuela primaria que lo que enseñaban de historia de la época, digámoslo, provincial de Venezuela o los 300 años de la monarquía hispánica en Venezuela era pura leyenda negra, ¿no? Los típicos clichés de que los españoles nos robaban el oro, los españoles vinieron a asesinar a los indígenas. Yo siendo español y estando ya, pues eso me generaba mucho choque, ¿no? Un shock, por llamarlo de alguna manera. Y yo decía, bueno, yo no vengo aquí a robar a nadie, yo no soy asesino ni nada de esto, ¿no? Y con el pasar de los años, mi padre, que él hizo el servicio militar de joven aquí en España, estuvo en el Sáhara Occidental, muchos canarios iban a hacer servicio militar allá al Sáhara, y él siempre le gustaba la historia, ¿no? Como buen militar, los militares les suelen gustar mucho la historia, y me inculcó eso desde pequeño, ¿no? Y fui leyendo los libros de mi padre y tal, y fui descubriendo que las cosas no eran así. Y ya más grande, pues, empezó a descubrir, ¿no? Todo el legado de la monarquía hispánica durante 300 años en América. Y después estudié, hice un diplomado de Historia de España y Hispanoamérica, y empecé a nutrirme, ¿no? de los archivos de India y de otros grandes archivos como puede ser el de Salamanca, etc. Y luego, pues, me pasó lo mismo que Adrián, ¿no? Me pongo a investigar en internet, veo que no hay muchos canales de divulgación histórica que cuenten esos 300 años de historia, porque cuentan las cosas malas en la historiografía oficial al otro lado del charco, pero hay un vacío, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasó durante esos 300 años? No se cuenta, la gente desconoce todo eso. Y bueno, decidí crear el canal, contar lo que yo considero que es la verdad histórica, ¿no? Fuera de leyendas doradas, porque hay también un cierto mito, ¿no? De una leyenda dorada o una leyenda rosa, pero yo no he conocido a la primera persona que cuenta que la conquista o los 300 años de la monarquía hispánica en América lo hicieron santos y ángeles con alas, ni nada de eso, ¿no? O sea, fueron hombres y como hombres, pues, hubo cosas buenas y cosas malas, ¿no? O sea, yo no conozco a nadie que haga una leyenda rosa, ¿no? Y también hay que señalar que sí, existe la leyenda negra que fue creada por las potencias enemigas de España durante los 300 años de la monarquía hispánica, pero también a veces hay dentro de la leyenda negra, la tratamos de combatir, pero también caemos en cierta leyenda negra. En estos días yo estuve en el canal de Adrián, antes de ayer, y estuve hablando de la Capitanía General de Venezuela y conté de que durante el siglo XVIII la Capitanía General de Venezuela experimentó un crecimiento económico abismal que lo desarrolló 100% gracias a las reformas borbónicas, ¿no? Todo el desarrollo económico que trajo, la fundación de la Compañía Guipuzcoana en Caracas, eso trajo demasiado dinero a la Capitanía General. Igual pasa en el Río de la Plata, que los Borbones crean el virreinato del Río de la Plata y debe ser
un territorio que era prácticamente pobre, pues empezó a crecer económicamente y sobre todo gracias a las minas del Potosí, ¿no? Y entonces hubo un comentario que me dijeron, no, pero yo leí en la Universidad de Chile que hicieron un trabajo que más bien durante los Borbones hubo una contracción de la economía por culpa del monopolio, etcétera. Y le tuve que responder, primero que el monopolio, hay un mito, ¿no? De que el monopolio nada más era hacia la península, porque la península nada más podía comerciar por el puerto de Sevilla primero, durante la época de los austrias y posteriormente con el puerto de Cádiz. Entre los reinos indianos sí podían comerciar unos con otros. Por ejemplo, desde Caracas se podía comerciar con el puerto de Veracruz, con Santo Domingo, con las Antillas, no había ningún problema. Inclusive las Islas Canarias tenían un libre comercio con el puerto de La Guaira, con las Antillas y con Veracruz, como bien lo señala el historiador canario Manuel Hernández González, que es catedrático de la Universidad de La Laguna. Y no solo estos dos territorios, como lo son Venezuela y el Río de la Plata, se desarrollaron en el siglo XVIII. Vemos trabajos como el de las profesoras de la Universidad de Cambridge, Regina Grafe y Alejandra Irigoyen, que en base a la documentación de las cajas reales de la América Española, hubo un gran crecimiento en cuanto a la recaudación fiscal. Muchos dirán, ah, no, claro, pero es que están cobrando impuestos, pero recordemos que durante la dinastía de los Borbones, un impuesto como el quinto real pasó del 20% al 10%, o sea, bajó. Y para que poder recaudar más bien tiene que haber un desarrollo económico aún mayor en cuanto al virreinato de la Nueva España o el virreinato del Perú y la misma Capitanía General de Chile, ¿no? Entonces, hay que también tratar de no caer en la leyenda negra dentro de la leyenda negra con esto de los Borbones. ¿Por qué sucede esto? Recordemos que la actual dinastía reinante en España es Borbón y la política contamina eso. Entonces, cuando, hablando de la comunicación política, cuando estamos trabajando en historia, mezclar la política y la historia, yo creo que se contamina, ¿no? Tergiversa la realidad histórica. Entonces, yo creo que la comunicación, tanto de las redes, es muy útil para luchar contra toda esta política que trata de contaminar la verdadera historia y utilizar estos instrumentos para comunicar la realidad, porque simplemente con contar la verdad, porque el fruto de los 300 años de la monarquía hispánica en América tienen todas las de ganar porque fue de verdad muy prolífica en cuanto a resultados. Ahí dejó un gran mestizaje, una unión cultural muy grande que aún hoy en día conservamos muchas cosas que nos unen de uno y del otro lado del charco, como el idioma que nos estamos comunicando. Así que bueno, no quiero extenderme más. Muchísimas gracias por asistir el día de hoy y le paso la palabra aquí a la Muchas gracias también por mi parte. Yo tenía previsto intervenir, pero bueno, me habéis invitado y con mucho gusto. Me ha parecido excelente vuestras intervenciones acerca del esfuerzo tecnológico por transmitir esta cosa de la hispanidad, vamos a decirlo así. Es el vehículo tanto más importante de los libros que necesitamos para que finalmente cambie la mentalidad de los jóvenes, sobre todo de los jóvenes. Yo no sé si algún día cambiarán los textos históricos que estudian los estudiantes en Venezuela o en México, ojalá, o en España. Ojalá sea así. Pero en cualquier caso nos corresponde a nosotros, mientras los políticos hacen empresas comunes o facilitan la creación de empresas comunes, de proyectos culturales y conjuntos en los países que por ahí tendría que ir la hispanidad. Mientras tanto, nosotros, que somos modestos, de comillas, intelectuales, modestos profesores o gente que piensa un poco, sí que debiéramos ir creando un estado de conciencia que favoreciera el tránsito material de las cosas. Y en ese estado de conciencia estamos. Y yo creo que no es la principal misión, que es importante, solamente la defensiva frente a la leyenda negra, los mitos, y es importante hacerlo. Yo creo que también es importante que divulguemos una propuesta cultural para una sociedad ya mundializada, que es el mundo en el que vivimos, desde la hispanidad.
¿Y dónde tenemos que nutrirnos para crear ese mensaje? En nuestra propia historia, porque tenemos una serie de elementos fundamentales de la cultura hispánica que son susceptibles de crear un mensaje atractivo y moderno en el mundo globalizado actual, en donde no solamente nosotros tengamos un conjunto de países, un puesto influyente, más o menos representativo, respetado, sino además aportemos algo a los ideales de la humanidad. Bueno, yo voy a centrar aquí, voy a referirme aquí a 7 elementos que creo que serán importantes que en las transmisiones que hacemos en nuestros vídeos, en los vídeos que yo tengo que sumar a hacer, te lo digo ayer, mi promesa hecha, o los que hagamos, a mi modesto modo de ver, sería importante insistir, para dar a entender que no solo somos defensores de viejas glorias, o que estamos aquí pidiendo no sé qué, que no se nos perdone la vida. No, vamos a atacar en el sentido que vamos a proponer. Vamos a ver. La idea fundamental de la hispanidad es la catolicidad, que no el catolicismo. La catolicidad como actitud y mentalidad universal, algo que es muy propio de la tradición española, como vamos a ver ahora, en muchos elementos. Insistir en la catolicidad es insistir en los ideales racionales de universalidad que hay en la cultura española, que hemos heredado y que debemos conocer y queremos transmitir. ¿Cuáles son los elementos de esta catolicidad? En primer lugar, el constante mestizaje. Esta es una cultura mestiza ya desde los godos, ya desde los griegos, de los romanos, pero sobre todo desde los musulmanes, desde la Edad Media. Esta es una sociedad mestiza que se mestizó en América porque estaba entrenada en el mestizaje. Aquí de Américo Castro y todo eso, lo han estudiado muy bien. Yo mismo, mi primer apellido es morisco, que nos manda, no me han mandado, que nos manda. En fin, no voy a entender en ello. Mi segundo es Gutiérrez, es el godo, el hijo del godo, Gutiérrez. Somos mestizos. Y como somos mestizos más que ningún otro país de Europa, somos los que mejor llevamos el mestizaje al nuevo mundo. Erasmo de Rotterdam no quiso venir a España cuando le invita a Cardenal Cisneros a enseñar aquí a Alcalá de Henares, no un plaquet Hispania. No me gusta España porque está muy mezclado los moros, los judíos y los cristianos. Bueno, ese es nuestro primer mensaje. Somos una cultura mestiza y el mestizaje no es simplemente una mezcla de razas, es una actitud mental, un modo de estar en el mundo, una actitud existencial. Concomitantemente con esto hay un segundo elemento, la hibridación, la mezcla constante con la heterodoxia, incluso cuando se lucha con ella. Todos hemos oído hablar de la historia de los heterodoxos españoles. Menéndez Pelayo empieza con una mentalidad, somos católicos, somos chamarquina, pero conforme va escribiendo los heterodoxos, se nota mucho, que a mitad de la obra se da cuenta de que, bueno, toda la multitud de herejes españoles que narra ahí son tan españoles que son herejes. Y el cristianismo español, el catolicismo español es profundamente sospechoso. Sospechoso. El catolicismo español, el misticismo español, no se entiende sin los sufíes. Sin esa rama del Islam, que ojo, que sí dialoga con la cultura cristiana. O sea, a España le invaden los almohades porque los musulmanes españoles se están pervirtiendo con el contacto con los cristianos. Y bueno, llegan los cistercienses por el norte y determinadas reformas lateranenses a Castilla porque sospecha que el rito mozárabe que tienen los castellanos y los españoles es sospechoso, hay que imponer el rito romano. Es decir, la historia de España es una historia de heterodoxias. Y no pasa nada, hemos sabido convivir con la heterodoxia, aunque sea para ir a palos detrás de ella. Bueno, pues vamos a reivindicar que sabemos ser heterodoxos y por eso no nos vamos ya a matar, como quizás en algún momento hemos hecho. Esta hibridación con la heterodoxia supone que, yo lo siento, he dicho antes, hay que dialogar también con el Islam. Por lo menos no con aquella parte del Islam que rechacen, con esa parte del Islam como la de Abu Abbas al-Mursi, Abu Abbas el murciano, que fue el que extendió el sufismo por todo el norte de África. Y si ustedes van a Alejandría, verán que la principal mezquita de Alejandría está dedicada a un santón musulmán, patrón de los pescadores y marineros de Alejandría, es Abu Abbas al-Mursi, que murió ajusticiado justamente por esa almohada. Ese era español, como lo era Averroes, que a punto estuvieron de matarlo también los propios musulmanes.
Vamos a hablar de otros muchos, he puesto 2 ejemplos. En tercer lugar, y concomitante también con esto, es una característica fundamental que debemos difundir de la cultura española, la búsqueda constante de soluciones o alternativas justnaturalistas tanto a la civilización como a la gobernanza de la sociedad. El justnaturalismo de la Escuela de Salamanca, y no solamente el justnaturalismo político, que abole la esclavitud, que declara, como se ha dicho antes, la igualdad de todos los súbditos del rey, sean negros, blancos, europeos o americanos. Ojo, hace 500 años, cuando nadie sospechaba de esto. Es también el naturalismo económico. Schumpeter es el que dice que la ciencia económica la inventan los españoles. La ciencia económica moderna la inventa pues, Mariana, Martín Azpilicueta, el doctor Navarro, la Escuela de Salamanca, el padre Mariana, he dicho, así, Molino, por ejemplo. Esa teoría, según la cual la economía a la hora de establecer cuáles son sus criterios de funcionamiento está más allá simplemente de la moralina y es una ciencia que tiene que ser calculada cuando el interés deja de ser interés usurero para ser interés racional de la evolución de la riqueza, que ahí empieza la economía moderna, es justnaturalismo, es llevar la justicia de la razón natural a la vida cotidiana, a la gobernanza, en este caso la economía. Otro elemento más de esto que les estoy diciendo, que debemos propiciar, que debemos difundir como elemento propio de la cultura española que nos hace universales, que es el respeto que siempre hay en todas las, abunda siempre, predominante en la cultura española, el respeto del pathos, del padecimiento, del sentimiento individual, bueno, tanto en la adhesión a determinadas doctrinas como en la crítica de las mismas. Este apasionamiento, que puede ser furia, o puede ser arrepentimiento, puede ser sentimentalismo de los españoles, puede tener sus expresiones mejores o peores, pero en cualquier caso es una riqueza, porque hace que la cultura, incluso la cultura racionalista, la lógica, el pensamiento más deductivo, sea vivo, sea expresión de conciencia, de modos de estar en el mundo, no simplemente de la frialdad de la deducción lógica. Y hemos llevado alma a la cultura grecolatina, o sea, un alma que hace que, bueno, pues el individuo sea más importante que la masa, que el gobierno, que el rey, que los propios sistemas. Y un sistema donde los individuos no son felices no vale para nada, por mucho que lo haya hecho Hegel, o que lo haya construido Marx, o que lo haya construido Adam Smith. Cuando tenemos que reivindicar cosas del pasado español en el siglo XVIII, ¿por qué eran felices los pueblos americanos? Como dice que se llama Humboldt, mucho más felices en México que en Berlín, que en San Petersburgo. Es porque eran una manera de entender la vida en la cual el padecimiento, el sentimiento, no era algo menor. Estaba más allá del sistema. El individuo tenía su valor. Eso era humanismo. Otro elemento importante que debiéramos difundir es, como un valor de nuestra cultura, el recurso constante a la praxis estética, en todo literario, en la poesía, en el ensayo, en la pintura, en la música, a la praxis en el sentido más tradicional, más marcial incluso del término, la praxis estética como elemento ideal para establecer y transmitir tanto el pensamiento abstracto, el pensamiento lógico, el pensamiento político, el pensamiento moral, como el sentimiento místico. Y en eso hemos creado géneros literarios, por ejemplo, yo soy profesor de filosofía, a la hora de expresar la filosofía, que se han tenido por menores. ¿Cómo menores? Que es menos... o sea, Ortega y Gasset, en la Facultad de Filosofía de Madrid, actualmente, algún profesor considera que eso era medio periodismo, mero ensayismo. Bueno, pues es que a lo mejor el ser ensayo, el hacer poesía es muy importante para que la filosofía tenga sentido, tenga pathos, tenga valor, experiencia individual. Podríamos entretenernos mucho de esto, pero quiero ser sintético para no aburrirnos sin abusar. Un penúltimo elemento sería que tendríamos que defender como propuesta nuestra para vivificar la cultura del mundo contemporáneo es nuestra tendencia al ascetismo, ¿sí? Tanto en la expresión del dolor como en la expresión del gozo, al ascetismo, si queréis, al estoicismo, el estoicismo hispánico.
este saber vivir, saber gozar, saber sufrir, tanto en el apasionamiento como en la vehemencia, tanto en la proliferación del barroco como en el horror del barroco. Y eso pues, son cosas que están presentes en el arte español, ¿eh? Eso están presentes en lo mejor que luego acaban admirando de la cultura hispánica, quienes la han ponderado más allá de los países hispánicos. Ese es un valor que debemos defender. Y por último, pues hablar que en España ha habido ciencia, es una mentira. Que no ha habido ilustración, es una mentira. Ha habido ilustración y ha habido ciencia en el siglo XVIII, qué sé yo. Usted decía que no había utopías ilustradas en España, ya vamos por 20 y tantas. ¿Vale? Que no había ciencia y técnica en España. Pregúntale a Jorge Juan, pregúntale sobre las construcciones a los médicos, el médicus hispaniano, famoso. Esto es un mito que se ha creado sobre todo desde la propaganda inglesa francesa para quitarnos el negocio de América directamente. Y para destruir las empresas o las fábricas industriales españoles que había aquí cuando llegó la francesada. En el siglo XVIII, vaya, había ilustración en España. No había ilustración como la francesa, que tenía que ilustrar a 20 millones de habitantes. Había una ilustración reformista, no revolucionaria, que tenía que ocuparse de una cosa mucho más importante: reformar 300 millones de habitantes, o 200 y pico que eran entonces. Vamos a ver, hubo ilustración en España y hubo ciencia en España. Y es cierto que la ciencia que se practicó se sometió, sobre todo, quizás por este patos por el individuo que os he dicho antes, justamente a la utilidad y prioridad de la técnica. Hay que hacer aquella ciencia que se necesita para construir acueductos, para hacer ciudades, hacer hospitales, para crear tratados de medicina o para construir puentes o ciudades. Y si no se hace más es porque a veces no se puede, la guerra no lo permite, porque estamos con los recursos limitados, pero vaya ciencia. Este debate de la ciencia, en el que al final, en fin, yo creo que Ortega fue absolutamente injusto con Menéndez Pelayo. La ciencia española de Menéndez Pelayo es una obra que deja claro justamente que con todas las dificultades que pudo tener un país, con los muchos problemas que tenía España, que era un país universal, nunca dejó de haber ciencia. Nunca dejó de haber ciencia. Y los problemas que pudo haber aquí, pues a lo mejor no eran menos que los que había en otros países. De todas maneras, hay que ver para qué queremos ciencia. Si para dejar 5 millones de muertos por toda Europa, como hacía Napoleón, o para defenderse de ellos. En fin, con esto acabo ya. ¿Qué es, resumiendo de todo esto, qué es lo principal que queremos nosotros desde el punto de vista del esquema intelectual con el cual deberíamos nosotros propiciar una idea de la cultura española hasta para el mundo actual? Necesitaríamos aquí en un problema, en un debate acerca de la dialéctica, en fin, inacabada, en fin. Agapito sabe muchas cosas de estas y podríamos hablar, pero yo lo resumiría en la constante subversión que ha habido en la cultura española entre el idealismo y el realismo. Subversión mutua. Entre Don Quijote y Sancho Panza. Y eso es individualidad, eso es patos, y eso, al fin y al cabo, es un modo de estar en el mundo absolutamente universal. Tenemos un ejemplo estupendo que se estudia poco, que es la Escuela Universalista Española del siglo XVIII. Hablo de Juan Andrés, de Lorenzo de Ribas y Panduro, de Ximeno. Ahora que se habla tanto de universalismo, la mundialización, veamos qué escribieron, qué dijeron estos jesuitas expulsos, la mayoría de ellos, sobre estas cosas. Todavía podrían enseñarnos mucho para el mundo actual. Y perdonar este discurso que es improvisado. Esta frase, ¿no? La hispanidad como el modo de estar en el mundo. Y claro, eso es una síntesis absolutamente maravillosa, es una síntesis magnífica, porque todos los que están aquí, ¿no? Con su labor contribuyen precisamente a recuperar del olvido estos aspectos de la historia, porque historia no es algo que pasó,
de lo que sabemos de la historia, ¿no? Depende de nuestro presente. Y como yo algún día mencioné, Jorge lo sabe bien, que creo que el problema de España, de Hispanoamérica, es un problema, no es un problema histórico, es un problema ontológico de aquí a ahora. Porque cuando reducimos la hispanidad a unas cosas, no sé si llamarlas medio folclóricas o, no sé, a un mero viva la hispanidad. Entonces, lo estamos reduciendo a unas demostraciones exteriores, ¿no? de esto, pero claro, ¿qué es lo que llena la hispanidad, ¿no? La hispanidad como la manera de estar en el mundo. Y precisamente esta recuperación de los hechos, de las batallas, ¿no? de la ciencia, ¿no? Porque también muchísimos es que la medicina, qué salto ha dado, cómo ha desarrollado cuando viajó un médico de Felipe II, precisamente por el lugar donde nos encontramos, ¿no? El médico de Felipe II que viajó a América y descubrió un sinnúmero de plantas curativas, no curativas, y claro, toda la ciencia europea bebe de estas fuentes. Lo que pasa es que en España hay un gran olvido de estas fuentes, entonces, claro, esta labor grande que, pues, justo estos medios que muchas veces estamos culpando de que, bueno, eso es una trivialización, que no hay cultura, pero claro, estamos aprovechando, ¿no? Todos nosotros aquí presentes también este ámbito de la libertad que nos dan los medios actuales de comunicación, como YouTube, Instagram, hasta el TikTok, porque una de las cosas que más se ve en el TikTok, ¿qué será? ¿Shakira? No. El Museo del Prado. El bailecito de Shakira queda aparte, eso ya en tercer, cuarto lugar. Eso es curiosísimo, ¿no? Porque estos medios los tratan como algo, pues ahí, secundario, yo no entro en eso porque no aporta nada. Pues depende por dónde se entra, por qué puerta o por qué ventana, ¿no? Entonces, y la pregunta, quería preguntarles precisamente, ¿cómo veis? Es decir, ver la hispanidad no solamente como algo, no, recuperar este pasado, recuperar hechos, pero claro, transformar todo esto, yo creo que es una, quisiera saber vuestra opinión, ¿no? de esta aportación que estáis realizando precisamente a este modo de sentir, estar y aportar, ¿no? a la hispanidad de manera, por así decir, ontológica. Sobre todo, tanto en España como en Hispanoamérica, muchas veces uno se siente, ¿no? como hispano, latino y no sé, con toda la historia negra de la leyenda negra de la crueldad que hay detrás, ¿no? Es decir, que creo que ya es el momento de revertir, ¿no? Olvidarse de esta leyenda negra y de verdad llenar de este contenido este vacío ontológico, o más bien sustituir, ¿no? esta mentira leyenda negresca que la verdad es que oprime esta razón vital hispánica que hay. Bueno, yo creo que, coincido en que tal vez se infravalora estos YouTube, TikTok, estas redes sociales, pero la verdad que cada vez tiene más impacto. O sea, no solo tal vez en generaciones de mis padres, sino la nuestra y las siguientes consumen más redes sociales que posiblemente televisión o los medios tradicionales. Por tanto, la labor que estamos haciendo hoy, posiblemente los frutos se vean dentro de unos años todavía. Habrá que esperar un poco. Con respecto al otro, de llenar ese vacío, yo voy a citar afortunadamente tres personas que tuve la oportunidad de entrevistar, que es Rafael Torres, que hizo un trabajo sobre la Real Armada del siglo XVIII, Úrsula Camba, que tiene trabajo sobre la vida de Nueva España, y José Javier Ruiz Ibáñez, que tiene un trabajo sobre la hispanofilia. ¿Por qué estos tres? Rafael Torres, en su libro La Armada del siglo XVIII, lo que viene a contarnos es que el triunfo de la Armada del siglo XVIII, en un entorno de una enorme carrera armamentística, fue el triunfo no de la península, no de un rey, no de un gobernador, sino de toda España. Y hablamos de las Españas. Era tan importante el puerto de La Habana como Cádiz, como Cartagena, como Madrid, como Barcelona. Todos los puntos fueron importantes para ese triunfo. ¿Por qué?
porque, por ejemplo, una anécdota que a mí me quedó muy grabada a fuego es la Real Armada en sus diferentes apostaderos necesitaba medidas distintas, pues hicieron estudios gastronómicos para ver cómo sustituir para que los marineros tuvieran siempre el aporte de proteínas y de los alimentos que necesitaran, porque claro, no es lo mismo Cádiz que la comida que hay en Cuba, que la comida que hay en México, la comida que hay en Buenos Aires. Y una de las principales proveedores de bizcocho en Buenos Aires era una asociación de viudas que proveía de bizcocho a la Armada. Sin esas viudas, posiblemente ahí no habría pan. Lo mismo se puede decir en los diferentes puntos de España. Entonces fue una labor conjunta. Y tal vez muchas veces de lo que pecamos los hispanos de ambos lados del charco es que siempre buscamos ese héroe, ¿no? Bueno, es que fue José Patiño el que consiguió la reforma. Bueno, fue Felipe V. No, fue un triunfo conjunto. Sin una de esas partes posiblemente no hubiese tenido ese éxito que fue la Gran Armada del siglo XVIII y que, como él mismo dice, que posiblemente el gran pecado de la Real Armada fue que la estamos estudiando desde el punto de vista de Trafalgar, que es tal vez su punto más bajo, no por la derrota en sí, sino el estado en el que se encontraba por entonces, económico. Y la Real Armada fue una historia de éxito. Pensemos que por entonces tenía que competir con la Armada francesa y con la Armada británica, que eran bastante potentes. Eso por un lado. A Úrsula Camba, lo que dejó muy claro, y para mí me dejó muy claro, y creo que lo han mencionado mis compañeros aquí, es que el mestizaje va más allá de la simple raza. Ella comentaba que si hoy día le quitas a México o España, posiblemente quitas todos los platos típicos de México. Y si le quitas a España, a América, posiblemente quitas todos los platos típicos. Está tan unido las culturas a tantos niveles que es muy complicado decir dónde empieza México, dónde termina España. Entonces, esa unión es muy, muy poderosa a diferentes niveles. Y yo creo que a través del contenido que estamos generando, la gente se está empezando a dar cuenta. Una de las anécdotas que contaba, por contar alguna, es el cigarrillo. Es el cigarrillo, el fumar. Eso fue un éxito de España, pero también de América, porque cuando se empezaron a crear los primeros cigarrillos, era el tabaco de América más el papel de arroz que venía de Asia. Y eso lo consiguió España uniendo esos diferentes puntos y se hizo en México, territorialmente hablando. Y por último, José Javier, que habló de la hispanofilia, en el que pues, su trabajo lo que muestra es que mucho de la expansión de España por el mundo no fue debido muchas veces gracias, no hay que desmerecer a los españoles que se aventuraron a viajar tan lejos, sino también a esos agentes externos a la monarquía, por ejemplo, indígenas, tlaxcaltecas, totonacas, o con todas aquellas personas con las que han pactado porque han visto que podían tener más y mejor uniéndose a esa monarquía. Y ahí empieza también el mestizaje, en esos pactos en los que uno puede permitir. Unos ejemplos también muy claros de esto es Flandes. Es decir, sí, el ejército español era muy potente, era muy poderoso, pero tú con 10.000 hombres no mantienes tantas ciudades como había en Flandes. Es porque los flamencos eran fieles a la corona y querían formar parte de eso. Lo mismo se puede hablar de los territorios de Italia, de Filipinas o de América. España no necesitó grandes ejércitos para mantener todos sus territorios de América. Eso ha sido imposible con la demografía que había en la península. Eso fue posible, esos pactos, a veces tácitos, a veces explícitos, para que esos territorios se mantuvieran fieles y se defendieran de los constantes ataques que se recibieron. Porque no es que fuera un idilio de paz América. O sea, los ingleses atacaron, corsarios, ataques en plenas guerras, ese tipo de cosas. Cartagena de Indias, Buenos Aires, la Guaire, Puerto Cabello también, se defendieron. Y España, y ahí lo que se defendieron eran milicias, gente que vivía ahí y que participaron en esa defensa, y eso también forma parte de ese contenido que hay que recordar, que los propios americanos se defendieron de los enemigos de España porque se sentían también españoles. Y paso la palabra. Muchas gracias. Bueno, como dice Inés, ¿no? Todas estas tecnologías modernas son importantes, ¿no? Para poder llevar todo el legado que dejó España durante 300 años de la monarquía hispánica en América y en Asia y en África, ¿no? Está YouTube, TikTok, Facebook, que son herramientas que tenemos que darle importancia porque, como dije en mi primera intervención, llegan a todos los rincones del mundo, ¿no?
Y como dice el profesor, ex profesor de la Universidad Simón Bolívar de Caracas y ahora profesor de la Universidad de Málaga, Carlos Leáñez, ¿no? Debemos aprovechar esta tecnología. Imaginémonos que en la Plaza Mayor de Madrid pongamos una computadora que la gente pueda, o un ordenador, mejor dicho, lo dije en español americano, un ordenador que podamos utilizar, ¿no? Y cualquier persona que llegue ahí y cuente todas esas cosas que nos unen, ¿no? A los pueblos hispanos. Y que ese ordenador esté conectado a otro ordenador en la Plaza del Zócalo en Ciudad de México, compartiendo la misma información en tiempo real y multiplicarlo a todas las plazas mayores de Hispanoamérica, a la Plaza Mayor de Buenos Aires, a la Plaza Bolívar de Caracas, aunque se llame Bolívar, no estoy de acuerdo con ello, pero eso es otra historia, ¿no? Y tenemos que aprovechar esas herramientas para llevar el mensaje de qué nos une. Como bien dice Adrián, la hispanidad es eso, y como dijo el compañero aquí al lado, la hispanidad es eso, el mestizaje, ¿no? Todas esas culturas que vinieron de distintas partes del globo, de Europa, de América, de África, de Asia, etcétera, que construyeron algo que es la hispanidad actual que vivimos. Muchos hispanoamericanos cuando viajan y muchos españoles cuando viajan a uno y al otro lado del charco, por lo menos se consiguen que todos comen arroz con leche. Y entonces dicen, no, el arroz con leche es de Colombia, es de Perú, o es de Andalucía, o es de Canarias, todos comemos arroz con leche, y eso es algo que viene de ese intercambio cultural, ¿no? Y así muchísimas otras cosas, como dije en mi primera intervención de la tarde, la tortilla tiene patata, el gazpacho tiene tomate, y muchas otras comidas, como dijo Adrián, ¿no? La comida mexicana está llena de elementos que vinieron de Europa, ¿no? El taco tiene carne vacuna que trajeron desde Europa, u otros elementos que identificamos como típicamente de un país, como pueden ser los caballos Mustang, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? Eso es típicamente americano, pero el Mustang es descendiente de esos caballos mesteños de Andalucía, ¿no? Que fueron llegando y se asilvestraron y se convirtieron en esos caballos tan musculosos, ¿no? En la geografía del oeste americano. Y el mismo cowboy, ¿no? Que es el vaquero que proviene de Andalucía. Entonces son muchas mezclas que han ideado y transformado esta cultura tan rica que tenemos, porque es una cultura única que no nos damos cuenta, pero que muchos otros países no tienen esa diversidad cultural que tenemos los hispanos, porque inclusive en la misma península o en la misma España, incluyendo las islas, hay mucha diversidad, ¿no? Y ya cuando incluimos el continente americano o Asia o África, pues es mucho mayor. Y tenemos que aprovechar eso. Las redes sociales, el internet, etcétera, es una herramienta que tenemos que darle importancia y es una forma de actualmente pues acercarnos en tantas distancias que lamentablemente geográficamente, físicamente pues son así, ¿no? Una distancia alargada, pero que estos elementos, esta tecnología nos llegan a acercarse. Bueno, no me extiendo más y paso la... Voy a tratar de responder un poco al que es un tema Inés, me parece muy interesante. Bueno, en primer lugar, a mí me parece, lo he dicho al principio, lo vuelvo a repetir, un acierto el recurso a las redes, a las nuevas tecnologías. Yo soy de los que siempre he sostenido que no son los pueblos los que crean los estados, las naciones, no las crean, los crean los estados, crean las naciones. Y lo que pasa en Cataluña es un ejemplo, lo que ha intentado Pujol, crear todo un aparato de Estado para crear un nacionalismo. En América pasó exactamente igual, es decir, se crean las naciones actuales de América a partir de que se crean aparatos estatales con los diferentes grupos de criollos que lograban una determinada. Quizás con las nuevas tecnologías tenemos una oportunidad en la historia de que sea al revés, dada la facilidad de intercomunicación, es decir, que crear un estado de opinión
fruto de esa intercomunicación general, se cree finalmente una demanda de crear estados, organizaciones de vida pública, que no tiene por qué ser crear fronteras nuevas, ni aparatos, no, puede ser sentimiento de estar en una comunidad políticamente articulada que, sin destruir las identidades propias de cada cual, sea un ejemplo de interacción económica, de cooperación industrial, de, por supuesto, de comunicación cultural, de pacificación de vida civil, de creación de clases medias, que es lo que nos falta en los pueblos hispanoamericanos. Según esto, yo lo que pediría es que en esas vuestras utilizaciones de la red ejemplar, no hablar de recuperar ni de defender el imperio español, que no se trata de eso, de defender la identidad de los pueblos americanos, hispanoamericanos. Entre ellos, uno más, una provincia más, vamos a decirlo así, España. ¿Me explico? Sí. Uno más, España, creo que se ha dicho esta mañana. Eso es muy importante para no generar aquí la falsa acusación que se puede dar desde el izquierdismo a veces estúpido de que esto es un neoimperialista y tal, la bobada colombiana. Que no se trata de crear neoimperialismo ni sistema de dominación, sino sociedades universales de convivencia, igual que está el mundo asiático, el mundo chino, tal, el mundo anglosajón, el mundo hispánico, y además con unas posibilidades de vivir en paz como se vivió por lo general durante 300 años, que no tienen otras partes del mundo, y de cooperación económica y cultural. No se trata de defender hegemonías de ningún tipo, ni imperio español de ningún tipo. Se trata de defender un modo, como he dicho antes, de estar en el mundo. Cuando uno entra en los Estados Unidos, antes lo he comentado alguna vez, dicen, ¿cuál es su nacionalidad? España. No, usted es español europeo, que son más productivos, no son como estos espaldas mojadas que cruzan. No, yo algunos dicen, no, Spanish. Sí. No tratamos de establecer aquí una hegemonía, sino una comunidad. Bueno, a partir de ahí yo no sé si nuestros gobernantes algún día serán capaces, el López Obrador o el de turno o el Arce de Bolivia, que tiene más contrato de turno, o el nuestro, el Pedro Sánchez, que fuere, de darse cuenta de que más allá de nacionalismos, de personalismos, de que nuestra patria es algo más grande que ese Estado que pisamos con nuestros pies, ¿no? Patria en el sentido orteguiano, no el sitio. A Ortega dice que no le gustaba el término nación, que es donde nace, uno recibe una herencia y tal. Está bien, eso va. Me gustaba más el término patria, que es el término en donde somos padres, el sitio en donde somos padres. Vale, podría ser también la tierra de nuestros padres. Me gusta esta acepción orteguiana, en donde tenemos proyectos, tenemos hijos, nos casamos, aumentamos nuestras referencias y suprimimos, por tanto, fronteras innecesarias. Justamente este ámbito hispánico es el que de alguna manera pues, hace que carezca de sentido el que no se deje salir a Bolivia al mar, el que haya que se den guerras como la guerra del fútbol entre El Salvador y Honduras, por ejemplo, una cosa ridícula, o las guerras, las fronteras entre Perú y Ecuador, o que se vuelvan a crear estados títeres como contamos en la comida, como el de Panamá, ¿no? Para construirnos los gringos un canalito para ello. Este tipo de conciencia solamente tendrá fruto, resultados si los estados actuales, los gobiernos actuales de nuestros estados tienen gobernantes responsables, con sentido de la historia, que vayan más allá de sus narices, de su mantenimiento en el poder, y sean capaces de facilitar que los recursos morales, económicos, culturales de los pueblos que administran se pongan en funcionamiento, que son muchos, y los que los harían de nuevo, pues no estar lamentando las piedras, sino estar ilusionados con el futuro, futuros prometedores, y además inclusivos para el resto de la humanidad. Sí. Espero que les hiciera. Bueno, yo creo que vamos a cerrar esta mesa redonda de la tarde con esta noción de la hispanidad como la voluntad de serlo, ¿no? Y esta voluntad se expresa, pues, sencillamente
en la aportación que cada uno puede hacer. Bueno, aquí, mejor dicho, mejor que en ningún otro sitio, estamos entre los colaboradores que están colaborando, ¿no? Por ejemplo, Adrián, Emilio, Ramón Emilio Mandado, todos los que están aquí frente a mí, Sara, que el público no se ve, pero sí, en nuestro canal hay casi 300 vídeos, ahí están todos, porque nuestros colaboradores, precisamente, ¿qué es lo que reflejan cuando nos mandan sus vídeos? Precisamente esta voluntad de contribuir a la red hispánica, contribuir con su aportación cultural, con lo que han estudiado, con lo que han descubierto, con lo que han, ¿no? Con su curiosidad han buscado por ahí, además han hecho este enorme esfuerzo de ponerse frente a la cámara en horizontal y contárnoslo, Entonces, aquí mejor que nunca, entre nuestros colaboradores, los que están aquí, entre los suscriptores, además, no se olviden suscribirse a nuestro canal. Decíamos ayer, Venezuela Provincial, hay que suscribirse, señores. Entonces, que precisamente esta voluntad, esta generosidad vital que da la hispanidad, yo creo que es algo, esto sí que es razón vital y es todo que finalmente sí que podríamos estar transmitiendo muchísimo más tiempo y que sigamos también con nuestros encuentros presenciales. Así que pues creo que voy a dar por terminada esta mesa redonda, este día tan maravilloso que hemos tenido hoy, con varias intervenciones, varias mesas y magníficas aportaciones de todos los colaboradores y presentadores. Así que muchísimas gracias a todos y mañana más. Irene Galvez, claro, Irene Galvez nos va a presentar el cierre, ya es el cierre. Yo, perdónate, el programa no lo manejo bien después de tanto que hemos visto. Entonces, este es el cierre ya de nuestro encuentro presencial de Res Hispánica. Mañana a las 10 de la mañana, Irene Galvez. Y no olviden, suscríbanse a nuestros canales. Excelente trabajo que están haciendo. Disculpen, un momentito. Ahora, un momentito. Perdón por la interrupción. Bueno, ya que es un encuentro presencial y no hay muchas ocasiones cuando nos juntamos todos presencialmente, entonces Marga ha tenido una idea magnífica que nos pongamos a hacer una foto de todos nosotros, porque mucha gente tiene que irse hoy, luego, entonces para no perder este momento, para no perder esta foto, pues que nos pongamos ahí junto a los cuadros de Manuel Prior, si quieren, y que hagamos esta foto conjunta. Muy bien. Nada que ver